Muy buenos días, estudiantes de la asignatura de literatura de tercer grado. Vamos a dar inicio a la primera sesión de estudios, el cual, mis estimados estudiantes, iniciará desde ahorita, desde las 12:20 hasta, ya les indico, hasta la 1 de la tarde. Luego, la segunda sesión la iniciamos a la 1 y la culminamos a la 1:40. Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a hacer nuestro respectivo feedback de lo que hemos dado en la clase anterior. No te preocupes si de repente no ingresaste porque tuviste algún inconveniente, pues no te preocupes. Pues hoy vamos a dar lo que es el respectivo repaso de lo que estuvimos hablando en la clase de la semana pasada. Un momentico. Bien, estuvimos hablando de la etapa prehispánica. Esa etapa prehispánica, un momentico, se me quedan los archivos. Estuvimos hablando dentro de esta etapa prehispánica lo que son las características literarias, y aquí hacía definición esta etapa, y estaba comprendida entre la llegada de los españoles en el año de 1532. La economía en ese tiempo era agraria y colectivista. Estuvimos hablando que esto era un gobierno autocrático. No había democracia. Dice que las características de estas especies literarias eran la oralidad, el colectivismo, lo agrario, lo panteísta y lo clasista. Y estuvimos también hablando de la literatura cortesana, hablamos de los amautas, quienes eran los que se encargaban de transmitir la cultura del imperio, y la literatura popular, que era transmitida por los arábicos. Estuvimos hablando de las especies literarias como la de la Iji, el Arawi, las especies épicas, las especies dramáticas. Estuvimos hablando del Ollantay, que es un drama, como lo dice aquí en nuestro libro, un drama escrito en lengua quechua, donde se abordaban los personajes como Pachacute, Ollantay, Cusicuyul, Tupayupanqui y Mazumac. Luego estuvimos hablando de la poesía e historia entre los incas, y es que de repente muchos creerán que entre ellos no había poesía, no había lírica. Pues sí, sí existía, y esta literatura peruana vivió ausente del alma del incari y de la cultura indígena en todo el primer siglo republicano. Entonces aquí hacemos mención del señor Riva Agüero, que este señor, vamos a recapitular porque él tiene una parte importante dentro de lo que es la historia de la literatura. Y es que él escribió en 1905 y se ocupó únicamente de la literatura republicana. Él extrajo a los poetas coloniales y olvidó por completo la poesía indígena. Se dedicó mucho a lo que fue la literatura republicana y olvidó sus raíces, pues, lo que era la poesía indígena, aunque, dado su genio sincrético, reconoció desde entonces que el tipo literario nacional se integraba en el Perú, donde existió una gran cultura por el aporte español y por el indígena. Ahora tenemos que este planteamiento también lo dio Ventura García Calderón, y en él se iniciaba una exégesis de Garcilaso, Diego Mexia de Fernán y Amarili, y fue el viaje de Ribagüero al Cusco en el año de 1912, en el que determinó un vuelco fundamental. Algo pasó en el Cusco que Ribagüero hizo un cambio, y es que en sus paisajes peruanos, Ribagüero, el limeño de casta hispánica, se reivindicó por primera vez con la cultura peruana. Y es que el aporte fundamental de lo incaico en la historia y del pasaje andino en la literatura lo atrapó.
y le siguió con entusiasta la generación colorida con Moore y Valdelomar. Moore, llevado de su genio polémico y siguiendo el ejemplo de González Pradesco. Entonces, Ribagüero se familiarizó con los temas incaicos y publicó Los Hijos del Sol. Y desde entonces las historias literarias comenzaron a estudiar y a calar el aporte indígena. Luego estuvimos hablando acá de las características que habían entonces en ella, y era lo anónimo, lo colectivo, lo panteísta, politeísta, lo agrario, lo oral, y las especies líricas. Dentro de las especies líricas estaba el Aymoray, el Aragui, la Yatawi, el Alhuacaye, el Huacán, el Huahuaki, el Taqui, el Ailli, el Guañú, el Huanca, el Aranguay y el Urpis. Y tenemos la parte épica narrativa dentro de ella, y es que esta parte de épica y narrativa existían los mitos, las leyendas y los cuentos. También estuvimos hablando de ese teatro precolombino, y es que estuvo relacionado con la vida cultural y religiosa, y además expresiones propias de la vida del hombre prehispánico, que probablemente comenzó con la escenificación de bailes y canciones acompañados con el diálogo, convirtiéndose así en la expresión más importante de toda América prehispánico. Y los encargados de componer estas piezas teatrales eran los amautas. ¿Te recuerdas que en las primeras láminas se mencionaron a los amautas? Pues los amautas eran los maestros encargados de transmitir estas culturas. Entonces, el teatro se dividió en tragedia y en comedia, y es que en la tragedia se manifestaban los hechos militares, los triunfos y las victorias, ensalzar ese guerrero, ensalzar aquellas batallas ganadas. Y en la comedia sus manifestaciones se daban en la agricultura, las labores domésticas, y por su parte el drama estaba relacionado con los cortejos y las costumbres de los incas. Ahora bien, vamos a irnos ahora al tema de la historia de la literatura prehispánica, que es el tema del día de hoy. Bien, no te dejé actividad domiciliaria, pero hoy sí te la voy a dejar asignada, así que esté atento. Vámonos a un material que tengo por acá muy bueno de lo que es la literatura prehispánica. Literatura prehispánica. Presentación. Literatura prehispánica. Contenido temático. Bibliografía. Créditos. Profesor Evelyn Izquierdo y Liquín. Esa literatura. Presentación. Conocer nuestra literatura nacional. Es una hermosa. Era conocer nuestra literatura nacional como una hermosa manera de conocernos a nosotros mismos como país, como comunidad y como nación. La literatura prehispánica es el conjunto de manifestaciones de las grandes culturas que existieron en nuestro continente antes de la llegada de los españoles. Por eso es que es prehispánica. Vamos a avanzar a la siguiente lámina. Vamos a esperar. En el concepto se define como el conjunto de manifestaciones de las grandes culturas prehispánicas como la inca, la maya y la azteca. Y las características eran anónima, oral, agrarista, panteísta y cosmogónica y colectiva. Y ahí tienes el Ollantay, puedes ver la portada de lo que es la del Ollantay que estuvimos mencionando en clases pasadas. Dice que las vertientes literarias son la oficial y la popular, y la oficial cultivada por los amautas, sabios, filósofos y maestros adscritos a la corte, donde utilizaban la expresión del gobierno teocrático de los incas y expresaban la religión y los grandes acontecimientos de la nobleza. Cultivaron perfectamente lo que es la épica, la dramática y la didáctica, mientras que en la popular se cultivaba por los arábicos, que eran los poetas de sentir pueblerino, y su expresión de las comunidades o aillus. Ellos manifestaban los sentimientos pueblerinos y anhelos comunitarios en las siembras, cosechas,
fiestas familiares y otros. También se cultivó el género lírico, los cantos unidos a la música y la danza, y te puedes dar cuenta que las dos vertientes son distintas, pues. Una dirigida por los amautas y otra por los arábicos, que lo estuvimos mencionando en la clase pasada. Entre los géneros cultivados tenemos la épica, donde narraban relatos que explican el origen del pueblo incaico y cuentan las hazañas de sus autoridades. Las manifestaciones épicas fueron registradas por los cronistas que durante la conquista se dedicaron a escribir sobre las creencias, costumbres y la historia del imperio incaico. Una de las fuentes más importantes de la épica quechua fue recogida de la tradición oral, y es que constituyen los manuscritos de Huarochirí, que fueron escritos durante los siglos XVI y fueron traducidos posteriormente. La lírica supieron hacer versos cortos y largos con medida de sílabas, pocos para ser memorizados. No practicaron la rima, predominio del simil, es decir, la comparación explícita. Por lo menos el ailli o lírica coral, entre el canto del triunfo, que sería una oda quechua, y es una expresión alegre, entusiasta, triunfal, que presidía el festejo, exaltación de algún acontecimiento religioso, militar o campesino. En el aragüi o lírica íntima, es una expresión de los arábicos, donde habían canciones de amor y expresión sentimental. Sin embargo, esta denominación es más amplia y correspondiente a toda la poesía popular, pues se manifiesta el almoray, el que es una expresión de canto a la tierra, el huacantaqui, que es un canto pastoril, el huacayé, que son oraciones religiosas, el urpi, que es canto del amor, el ayataki, que es canto al dolor ante la muerte. Vamos a avanzar a la siguiente lámina. Vamos a esperar un momento. Tenemos el teatro, y el teatro fue el más importante de toda América y estuvo compuesto por los amautas. El drama ollantay es la obra representativa de este género. Entonces, por acá tenemos otro material interesante de lo que es la etapa prehispánica. Ya en clases anteriores te dije que esta etapa estuvo comprendida antes de la llegada de los españoles en el año de 1532, por eso es prehispánica. Y la economía de ese tiempo era agraria y colectivista. Y su dios supremo, ¿quién era? Huiracocha, el sol, el dios sol. Entonces, la literatura prehispánica se refiere a las manifestaciones habidas entre los y muy poco de las culturas más antiguas como la del Chavín, el Guari y otras. Y esto es porque los cronistas españoles tuvieron más contacto con la cultura inca. Esto es algo muy interesante. Ahora, como te mencioné, parte de estas características era la oralidad, el colectivismo, lo agrario, lo panteísta, clasista. Pues déjame decirte que la oralidad también en la literatura contemporánea, medieval, mejor dicho, la literatura medieval, también se transmitía de manera oral, pues en esa época de la literatura medieval muchos no sabían leer ni escribir, y entonces había alguien, ese alguien que se dedicaba a narrar, ¿no?, esas grandes hazañas, esas obras en las plazas, en los parques, para que los demás pudieran escuchar. Y de esta manera, en la literatura prehispánica, la oralidad también se transmitió de generación en generación. Entonces, pudimos observar la literatura cortesana, que te la mostré en la clase pasada, la literatura popular, y dentro de ella estuvimos hablando de las especies líricas, como el ailli guerrero, el arahui el moray, las especies épicas, las especies dramáticas como la del ollantay. Tenemos acá también los argumentos de lo que es el ollantay. Ahora bien, dentro de esta
Dentro de esta historia de la literatura prehispánica, tenemos en nuestro libro, en la página número 7, dice que antes de la llegada de los españoles, existía en nuestro continente americano áreas pobladas por variedades de pueblos indígenas muy civilizados y de culturas intermedias. Dice que la cultura de cada uno de estos pueblos fue única y hermosa. Me imagino que sí. Pero también jugó un papel importante en el desarrollo y evolución cultural de la América de hoy en día. Y es que estos pueblos eran ricos, civilizados y con gran avance intelectual, económico, astronómico y social. Fueron colonizados por Europa y en el proceso fueron cambiados y a veces hasta destruidos su patrimonio, costumbres y su propia existencia. Sin embargo, siguen siendo de gran importancia para nosotros y es por eso que a continuación, bueno, te ponemos algunos puntos de vista muy interesantes de lo que es esta literatura. Entre ellas tenemos la naturaleza. Pues la naturaleza era la inspiración, la adoración a divinidades que aseguren la vida en un mundo hostil propio de la mentalidad mágica e irracionalista. Y una de las principales características de esta sensibilidad indígena es la concepción de un mundo y de una historia vinculada con la idea de fatalidad y catástrofe. Era como que disfrutar de la naturaleza. Qué rico, ¿verdad? Que estés en un campo. Y poder ver lo verdoso de sus pastos, las flores, los coloridos, ¿verdad que sí? El trinar de los pajaritos o el canto de los pajaritos. Es muy lindo, ¿verdad? Pero en medio de eso también, que era parte de lo que es lo que se basa también la literatura y cada género, es que también existía la posibilidad de una catástrofe y eso lo hacía interesante, como algo como el fin del mundo. Y es que te recuerdas que en el año 2012 sucedió algo aquí en el mundo, porque no fue en el Perú, ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, fue en el mundo. El terror del fin del mundo en el 2012. ¿Quién había predecido el fin del mundo en el 2012? ¿De dónde sacaron estos argumentos? Pues nos vamos a una de estas culturas, porque es una de las culturas, tres culturas más importantes que fueron, no más importantes ni menos que las otras, pero las más nombradas son la cultura azteca, la cultura maya y la inca. Entonces, este relato del 2012, donde el fin del mundo, venía una nave y la alineación de los planetas, y ya hablaban de extraterrestres también, y la destrucción, que el mundo se iba a partir en dos. Pues esto también era parte de lo que eran las catástrofes en la literatura. Y de hecho me recuerdo yo que estaba yo ese 12 de diciembre del año 2012, del mes 12, y entonces me recuerdo que yo veía el cielo y se había tornado como un poco rosáceo o casi tirando a anaranjado, pues. Un contraste extraño y yo me asusté también porque me recordé tanto del fin del mundo del año 2012 y que a las 12 de la noche, todo era 12 de diciembre del año 2012 a las 12. Entonces, esto también es parte de la historia, muchachos, de eso se encarga la historia también, de envolvernos dentro de estas catástrofes y no podemos decir que no, que ellos se equivocaron. De repente el ser humano de la actualidad le dio una mala interpretación a este evento que iba a ocurrir. Entonces, también tenemos una de las otras características, el pensamiento mágico que expresaba la poesía indígena a través de los poemas. También, dentro de esta literatura prehispánica, tenemos que habían características anónimas, colectivas, y es que hubieron muchas personas que hicieron escritos a través de los poemas, de las canciones, de obras que no plasmaron su nombre y quedaron en el anonimato. Entonces sus creaciones literarias fueron también poesías, mitos, dramas, carecen de un autor porque no les interesa dejar constancia de sí mismo, sino de la comunidad, es decir, que la comunidad eran los autores de estos escritos, era su inspiración.
Tenemos también la parte agraria, porque ellos consideraban la tierra, la naturaleza, como la gran madre de la que ellos recogían el fruto, las que les daba de comer, pues, las que les daba techo. La oralidad, bueno, fue escrita en diferentes idiomas. Y tenemos el quiche, el natural del quechua o ninasimi, perdón. Gracias a estas tradiciones han sido transmitidas de padres a hijos y se debe mencionar que los mayas utilizaron cierto tipo de escritura ideográfica y pictográfica del cual sobreviven ciertos códices. Ya tenemos en la parte de las características panteístas que tenían una relación directa con los elementos de la naturaleza, sol, luna, rayo, jaguar y otros más elementos u otras más, sí, elementos de la naturaleza. Y los convertían en seres animados a los que le rendían culto y adoración. De hecho, tenemos a Huiracocha, que era el dios sol. De hecho, cuando hubo la conquista aquí en el Perú, cuando llegó Francisco Pizarro y Diego Almagro, eh, algunos incas creyeron que ellos eran eh, no descendientes, no tengo ahorita la palabra, como eran, sí, vamos a decirle descendientes de Huiracocha, el dios Sol, hasta que se dieron cuenta de que estaban errados. ¿Ves? Pero eran, como eran estas personas, estos españoles, no eran de tez oscura, sino me imagino que eran blancos, de cabello claro, ojos claros, altos, buen mozo, entonces los vieron así como dioses, pues. Entonces, eh, ellos convirtieron estos elementos de la naturaleza como personajes, como dioses, pues. Ahora tenemos lo que es la característica impresionista y nostálgica, y es que debido a las emociones y sentimientos más que habían entre ellos, como alegría, dolor o estados de ánimo, eran expresados de forma subjetiva, pero siempre había armonía en sus escritos. En la literatura prehispánica en el Perú, por lo menos tenemos aquí la literatura épica. Una de las características principales de los incas era que conservaban algunas tradiciones de las culturas antiguas y en sus obras narran recuerdos de algún hecho histórico que adornado o con hechos imaginarios. Bueno, ahí le damos, como se dice, un continuará. Es como cuando de repente te acontece algo en la vida y le exageras un poquito, pero esa exageración te queda muy bien, pues hasta es creíble. Eso se llama adornar con hechos imaginarios. Luego tenemos dentro de esta literatura épica los cantos serranos o los cantares serranos, donde había el mito de Pacaritamú, la leyenda de Manco Cápac y las hazañas de los incas. Tenemos también los cantares costeños serranos, donde está el mito de la creación o de la Illatichi, Viracocha y la leyenda de Tumbes. Tenemos los cantares costeños, como el mito de Con, el mito de Bichama y la leyenda de Naelán, que sería muy interesante si vamos a ver si podemos utilizar el recurso del internet, un momentico, del mito de Con, que me parece interesante porque es parte de lo que es esta literatura. Por acá vamos a compartir lo que es el mito de Con desde YouTube. Es bueno siempre utilizar los recursos de internet. A escuchar las narraciones que tenemos preparadas para ustedes. Giremos nuestra ruleta para saber qué nos toca escuchar. Un mito. Escuchamos. En tiempos muy remotos, el dios Con creó a los hombres, pobló la tierra con ellos y bendijo con diversos frutos y abundantes fuentes de agua. Sin embargo, los seres humanos poco a poco se fueron olvidando de rendir culto al dios y de dar ofrendas de gratitud a su creador. Este Dios todopoderoso tenía una forma que llamaba la atención a los hombres de la tierra.
carecía de extremidades y su cuerpo parecía una burla. Así es como el dios Con desencadena su furia sobre los hombres de la tierra, castigando, transformando las fértiles tierras costeñas en grandes territorios desérticos. Para que su creación no se extinguiese, Con dejó unos cuantos ríos con poco caudal, de modo que a los pocos hombres que quedasen les cueste trabajo sobrevivir. Un día, el dios Pachacamac se enfrentó al dios Con. Pachacamac llegó desde el sur para enfrentar a Con. Se cuenta que fue una batalla sanguinaria y muy violenta, en la que los hombres del sur vencieron a los del norte. Es decir, Pachacamac venció a Con. Por tal razón, los vencidos tuvieron que volverse a los territorios norteños de la actual región de la Libertad. Pachacamac convirtió a los hombres que quedaron en gatos, monos y zorros, con la finalidad de crear una nueva generación de hombres. La nueva generación de hombres creada por Pachacamac fue bendecida con una mayor cantidad de agua y mejor capacidad para dominar las tierras y cultivarlas a las anchas. En agradecimiento, los hombres construyeron un templo cerca de la actual ciudadela, al cual le dieron el nombre de el Templo de Pachacamac. Este es el mito del Con, narrado en Integrado. Bien, como pudiste observar, el mito de Con, ¿qué sucedió con el mito de Con? Está dentro de los cantares costeños. ¿Qué pasó con este mito? Pudiste observar que habían elementos de la naturaleza, que a los que iba derrotando los iban convirtiendo en ¿qué? En animales, zorros, en animales así comunes de acá. Entonces, como todo lo que es estas especies literarias, ofrecían también, habían mitos, pues. Estos mitos y mitos muy interesantes, aparte de que es corto, es muy interesante este mito de los cantares costeños. Ahora vámonos con el mito de Pacaritamu. Un momentico. Un momentico. Un momentico, ya vamos a buscar el mito, porque nos vamos hacia los cantares serranos. Y vamos a ver una de las leyendas más famosas de manera animada. Vamos a compartir pantalla porque es interesante y en esto se basa, muchachos, la literatura. En que podamos conocernos nada más a través de líneas textuales, sino también a través de los recursos de internet, como en el YouTube, como en otros también, como el LeaderShare, que te ofrece recursos educativos. ¿Y por qué no indagar en ello? Vamos a ver la leyenda de Manco Cápac. Vamos a silenciar hasta que avance el video, porque es muy interesante. Pues de esto, estimado estudiante, trata la literatura, de conocer, de que tú la escuches.
Vamos a verla de manera animada. Hola, mis queridos palomitas y palomitos, ¿cómo están el día de hoy? En esta ocasión les voy a contar una linda historia que se llama La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Muy bien, chicos, comenzamos. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, o también llamada la leyenda del lago Titicaca. Ojo con eso, leyendo también del Titicaca. Cuenta la leyenda que el dios Inti, el sol, hizo salir del lago Titicaca a sus hijos, Manco Cápac y Mama Ocllo, para encargarles la tarea de fundar una civilización. Para ayudarlos, les dio un cetro de oro y les ordenó que se establezcan en aquel lugar donde el cetro se hundiera fácilmente. Fue así como Manco Cápac y Mama Ocllo caminaron por mucho tiempo en búsqueda de aquella tierra prometida. Hasta que un día llegaron al pie del cerro Guanacaure y pusieron de pie su cetro. Este se hundió inmediatamente. Muy contentos, Manco Cápac y Mama Ocllo fundaron la ciudad del Cusco, tal cual fue la orden del dios Sol. Con el pasar del tiempo, Manco Cápac enseñó a los hombres a cultivar la tierra, a cazar, a construir casas y otras cosas más de su provecho. Y por su parte, Mama Ocllo enseñó a las mujeres a tejer la lana de las llamas para fabricar vestimentas, así como también a cocinar y a ocuparse de la casa. Fue así como Manco Cápac y Mama Ocllo fueron los creadores del reino que más tarde haría extraordinarios a sus familiares. Esto ocurrió hace muchísimos años. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Muy bien. Bien, pudimos observar lo que es la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Entonces, toda esta leyenda aconteció ¿dónde? ¿En qué parte? Pues aquí en el Perú, en la ciudad de Cusco. Y aunque se ve muy interesante, te invito a que indagues un poquito más porque te coloco una serie de versión preescolar o de nido, que es un poquito más animosa y agradable a nuestra vista. Entonces, esto es por su parte son los serranos, vimos la leyenda de Manco Cápac, y por los cantares costeños vimos el mito de Con. Ahora nos vamos por los cantares serranos, costeños serranos. Vamos a buscar la leyenda de Tumbes. Voy a dejar de compartir para ubicarte la leyenda de Tumbes, porque de cada una vamos a conocer los aspectos que pudiesen ser interesantes acerca de la leyenda de Tumbes. Si en su parte no conseguimos la leyenda de Tumbe, tenemos también un momentico. Eso es lo que me gusta a mí de literatura, muchachos, es conocerlo, indagar. Vamos a seguir avanzando, pero no sin antes. Vamos a compartir pantalla. Vamos con la leyenda de el mito de la creación o de la Illa Tishi Viracocha.
Wiracocha sale al espacio y crea la Tierra. Luego de un tiempo decidió crear una nueva generación de seres, además iluminar su camino y evitar que la oscuridad no los corrompa. Esta nueva generación se convirtió en el imperio más grande de toda Sudamérica, el Imperio Incaico. Pero un día Wiracocha creó un ser que decidió destruir toda la creación de su antiguo dios. Los gigantes, llenos de odio y sed de venganza, decidieron eliminar la creación más valiosa de él. Los gigantes, planeando su venganza, al ver que el mundo iba a caer en manos de los monstruos gigantes, Wiracocha se manifestó por primera vez y única vez al mundo. Aquí lo puedes observar, enviando un diluvio hacia la tierra. Una vez ejecutado el castigo, Wiracocha envió a un mensajero que lo adore y así premiarlo con buenos climas y cosechas. Y así Wiracocha crea y nombra a un pueblo con el nombre de Cusco. Entonces, esto fue como un intro de lo que es la leyenda del dios Wiracocha, que fue la creación. Puedes indagar más a través de los recursos que te ofrece el Internet. Ahora bien, mis estimados estudiantes, vamos a finalizar esta sesión para iniciar la segunda y última sesión por el día de hoy de lo que es literatura de tercer grado. Así que vamos a iniciar a la 1 nuestra segunda sesión, no te la pierdas, que va a estar muy interesante.